periodistas y cronistas, todos unidos para llevarles el más completo informativo. Impacto Noticioso. Las noticias. Nuestro país amaneció en un nuevo estatus a partir de este 28 de noviembre con la noticia desde horas de la mañana de que la Corte Suprema de Justicia había declarado por unanimidad la Ley 406 del 20 de octubre del 2023 que aprobaba el contrato de concesión minera celebrado entre el Estado panameño y Minera Panamá. Y la respuesta era que era inconstitucional. Bien, ¿qué tenía que hacer en este caso la Corte Suprema de Justicia? ¿Aprobar o improbar dicho contrato? Y desde nuestro punto de vista lo que tenían ellos que verificar era si se trataba de un tipo de contratación que ya tenía reglamentación legal previa de que si fue cumplida podría aprobarlo o de lo contrario, como he hecho énfasis, tenía que improbarlo. Vamos a entenderlo de un modo distinto. Llevaría a la absurda conclusión de que el órgano ejecutivo, cada vez que quisiera, ¿sí?, pudiese apartarse de la ley de contrataciones, celebrar contratos, someterlo a la aprobación de la Asamblea, con el pretexto era suficiente ese mecanismo que fue utilizado por ellos y que sintiera que no era necesario entonces aplicar la legalidad, es decir, se hace una contratación pública ad hoc de forma arbitraria, subvirtiendo sus principios constitucionales. Eso no puede ser. Y era uno de los puntos que se le señalaba. Además de esto, ese fallo cuestiona al gabinete porque al aprobar la concesión alude a conversaciones que no se amparan en una ley sino en facultades que son desde el punto de vista exorbitantes, de buena fe, y la situación jurídica que era atípica y que se generó tras el fallo del 2017, nada de lo cual justifica subvertir el Estado constitucional de derecho, sobre todo porque supone desconocer, negar los efectos de la sentencia que fue producida por la Corte Suprema, restituyendo legalidad de una relación contractual que ya había sido abolida, aplicando exactamente el mismo procedimiento de contratación censurada. O sea, ellos hicieron prácticamente un copy-paste del contrato que ya había sido anulado en este sentido y anteriormente por la Corte Suprema de Justicia. Y eso no funciona desde ningún punto de vista. Pero bien, puntos claves de la parte resolutiva del fallo que dio a conocer la magistrada María Eugenia López Arias, que fue acompañada por 8 colegas desde el Salón de Casación, el magistrado Gabriel Elías Fernández Madrid, en el Palacio de Justicia, ubicado en Ancón. En su parte resolutiva, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia precisaba que era inconstitucional la Ley 406 del 20 de octubre del 2023, que aprobaba el contrato de concesión minera. Ellos hicieron, desde nuestro punto de vista, una revisión integrada de la citada ley y los magistrados indicaron que la normativa infringía 25 artículos de la Constitución de la República de Panamá y también violaba y desconocía pactos internacionales. Le voy a decir una cosa. Ellos prácticamente con esto regañaron no solo al Ejecutivo y al Legislativo, le dijeron que estaban más perdidos que el hijo de Limber. Leo textualmente lo que decía parte del fallo. Extracté los aspectos que yo consideré más fundamentales. Dice:
Para el Pleno de la Corte Suprema de Justicia no cabe duda que nos encontramos en presencia de un conflicto constitucional de tipo concreto, en el cual quedan enfrentados, en este caso, los derechos fundamentales de la población panameña, como lo son el derecho a la vida, a la salud y a un ambiente sano, libre de contaminación, los cuales entran en colisión con el interés particular de las inversiones privadas que procuran el crecimiento económico cuando invierten en Panamá. Dice también el citado fallo que también queda claro la contradicción que existe cuando se contraponen los valores reconocidos en los artículos 50, 257, 258 y 259 de la Constitución, que instituyen derechos del Estado que generan un bienestar social con el interés particular que quedará reflejado en el contrato ley, motivo de esa inconstitucionalidad. También indica el mencionado fallo un choque entre los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a un ambiente sano y la libre contaminación previstos en los artículos 17, 109 y 118 de la Constitución, los cuales contienen valores supremos de la población frente al interés particular que está reconocido en el artículo 182 de la Constitución, el cual fue sobrepuesto en el contrato aprobado con la censurada ley, desconociendo que esos derechos constitucionales gozan de una categoría especial. Estoy leyendo, consensué parte del extracto del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Separación de poderes que ante una declaratoria de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia en el año 2017 se haya negociado un contrato de concesión incurriendo en los mismos yerros. Miren, o sea, que es el mismo perro con distinto collar. Y llama la atención, indica el máximo organismo de justicia de nuestro país, el hecho de que en el nuevo contrato convertido en ley 406 del 20 de octubre del 2023, incluso se menciona el contrato anterior, como si la sentencia de la inconstitucionalidad anterior no hubiera sido dictada. Miren lo gravísimo de esto. O sea, ellos utilizaron normas que habían sido declaradas inconstitucional en el contrato anterior y la trasladaron a este nuevo contrato. ¿Quién puede entender una locura como esta? Solo ellos. Sigue diciendo este fallo, muy interesante, en los extractos, lo más importante. A su vez, el fallo cuestiona lo actuado por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional al hacer recomendaciones para modificar el contrato minero, puesto que esa acción creó un trámite en el procedimiento establecido que no se encuentra legitimado. Explico, palabras más, palabras menos. La comisión solo podía aprobar o improbar, no podía sugerir nada en esa parte. Y ellos sugirieron, lo que hizo ilegítima la actuación de este organismo del Estado frente a lo que en tal sentido está dispuesto en el artículo 159, el cual solamente permite que se apruebe o impruebe el contrato. O sea, la Asamblea también comenzó a cometer las cuatro. El fallo también advierte que actuaciones estas que derivaron en la presentación posteriormente del proyecto de ley número 1100, que luego de aprobado se constituyó en ley demandada, lo que pone en evidencia que la Asamblea Nacional desconoció las competencias públicas conferidas por el estatuto fundamental para aprobar un contrato en el que es parte el Estado, sobrepasando el límite fijado para ejercer el poder público, e igualmente desatendió la supremacía de la Constitución y el principio de la normatividad al no enmarcar sus actuaciones en el ordenamiento jurídico, precisa el fallo de la Corte Suprema. Más o menos para explicarles a usted, es lo que yo le digo.
el proceso tiene que respetarse, porque si no invalida la actuación. Si tú no respetas el proceso que está contemplado en normas y en nuestra Constitución, tú mismo invalidas tu proceder ante un hecho como este. Ya cuando estaba en primer debate y que lo suspendieron, ellos mismos lo invalidaron. Y siguió el juego del Ejecutivo. Y hubo aspectos muy importantes en cuanto a lo del medio ambiente que raya ya en el escándalo. Y que, como les digo, me parece que ese era un holocausto jurídico, con toda honestidad. El fallo de la Corte también se refirió a que la concesión minera fue aprobada. Escuchen esto que es muy delicado. Y ahí sí, desde mi percepción, se cae en una conducta delictiva por parte de los funcionarios que admitieron eso. Escúchese. Un informe de impacto ambiental, el cual, además de no ser reciente, porque es del 2011 y por ende no contiene información actualizada sobre la situación ecológica vigente al momento de su celebración, omite cumplir la normativa reglamentaria emitida por el Estado con el objetivo de brindar efectividad al derecho de acceso a la información en materia de asuntos ambientales, suscrito a través del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, y ponen como jurisprudencia el Acuerdo de Escazú. Miren, mis queridos amigos, lo que pasa es que un contrato ley con una nación tiene que hacerse no con el apuro y la premura con que estos lo hicieron, como si se tratase de un contrato de mueblería, porque estamos hablando del compromiso de mantener nuestro medio ambiente, nuestras vidas, la economía del país. Y el fallo también advierte aspectos económicos con un raciocinio que tiene profundidad. Los magistrados coincidieron en que este contrato ley se encuentra incluso, y lo ponen, y yo te voy a decir, yo hasta ahora, y este fallo sienta una jurisprudencia que hasta ahora no le había visto ese tipo de precedentes. Ellos encuentran ausente de elementos que distinguen a toda relación jurídica. Oiga ese término. O sea que ellos inventaron un contrato que no tenía columna vertebral jurídica alguna, derivada de una contratación de carácter administrativo entre el Estado y un particular. Por el contrario, consideran que ha quedado evidenciado que el Estado es el que está supeditado jurídicamente al particular. O sea, estamos creando una nueva zona del canal. Frente al otorgamiento de un trato prioritario que no repercute en el interés público ni el bienestar social. Estábamos creando un Estado dentro de nuestro propio Estado. Bueno, ellos, los 9 magistrados de la Corte, se habían declarado en sesión desde el pasado viernes 24, pero y yo me imagino que lo que aceleró esto es que se dieron cuenta que estaban utilizando normas que ya estaban establecidas como inconstitucional en el contrato anterior. Y eso es lo que dio a pie a que se pudiera adelantar mucho más la decisión del Pleno, que fue prácticamente echar a la basura ese contrato. Porque la Corte Suprema cuestionó al Ejecutivo y al Legislativo de cometer prácticamente una afrenta a la separación de poderes por negociar un contrato, un nuevo contrato con los mismos errores que tenía la anterior Ley 9 de 1997 y que había sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema en diciembre del 2019. Ellos definitivamente actuaron como si ese acto de inconstitucionalidad anterior no existiera, ¿sí? Además, se cuestiona dentro de este interesante documento jurídico al gabinete
porque cuando aprueba la concesión alude a conversaciones que no se amparan en una ley, sino en facultades exorbitantes, buena fe, entre comillas, y la situación jurídica atípica que se generó tras el fallo del 2017. Nada de lo cual justifica subvertir el Estado constitucional de derecho, sobre todo porque supone desconocer, negar los efectos de la sentencia producida por la Corte Suprema de Justicia con ese fallo de inconstitucionalidad de 2017, restituyendo legalidad de una relación contractual abolida, aplicando exactamente el mismo procedimiento de contratación censurada. Eso es una burrada de marca mayor. Eso es un holocausto jurídico. Por supuesto, no solamente, y que allí creo que se entra en un delito de carácter ecológico, si precisamos la norma, en donde se utiliza un estudio ambiental viejo del 2011, no se actualiza, y a una operación minera que jurídicamente inicia con un contrato celebrado en el 2023. ¿Cómo tú vas a usar el estudio de impacto ambiental que estaba dentro del contrato que fue abolido por inconstitucional, el del 2017, y ese mismo estudio de impacto ambiental lo metes en un nuevo contrato celebrado en el 2023? Por favor, hombre, es una burrada. Es una burrada. Ustedes que estaban tan apurados así a aprobar esa vaina que ni leyeron entre líneas y ellos mismos a última hora ni sabían que habían aprobado. Y fíjese que es increíble, pero la Corte también presentó evidencia dentro de este fallo y puso dentro del libelo de la nomenclatura de la sustentación que escuche lo que dice, que en el transcurso de 10 días se discutió, aprobó y sancionó una ley de importancia y relevancia nacional en la cual no hubo discusión de información ambiental actualizada. Todo se hizo del 10 de octubre al 20 de octubre. Le pusieron hasta fecha, o sea, todos se lo fueron encuadrando. Sin duda, este contrato que ha sido declarado inconstitucional, por eso yo decía, hay que agotar la norma. Hay que agotar la norma. No nos aceleremos a decir cosas que no podemos sustentar. Dentro del ámbito jurídico, lo que no existe en el expediente, lo que no se puede sustentar en el expediente, no existe en el mundo jurídico. Allí hubo dudas de los beneficios económicos para el Estado y también queda subrayado en negritas el otorgamiento de un crédito fiscal, y esto puede abrir una investigación, debe abrir una investigación, para la minera de 37 millones cada año de la concesión inicial, es decir, 750 millones de dólares. Le íbamos a regalar también con ese contrato. Entonces hay toda una serie de juridicidad violada en aspectos económicos que están normados en las instituciones que tenían que velar por esos intereses y no lo hicieron. Sí hay la presunción y la presencia de un presunto delito en contra del interés del Estado panameño. Allí quedó evidenciado, y también vi y lo subrayé, que el Estado está supeditado jurídicamente al particular, o sea, a la mina. Ellos son los dueños y nosotros somos los empleados frente al otorgamiento de lo que era evidente, un trato prioritario que no repercute en el interés público, ni el bienestar social. Y eso lo sentencian los magistrados en el fallo. Mire todo este análisis que se comienza a hacer, y reconozco, bajo la presión popular que instó a que esto tuviera ya una repercusión internacional. Miren, incluso este fallo deja muy claramente observado que el Ejecutivo y el Legislativo no garantizaron los intereses de las poblaciones aledañas al área de la concesión al fijar una indemnización que se desconoce si es proporcional, pertinente y justa ante una posible afectación en el suministro de agua,
pues se estableció un monto nominal tope de $2 millones anuales. O sea, allí estaban ellos actuando no en base al interés del Estado panameño, sino en base al interés del Estado de la minera. Y eso nosotros lo señalamos varias veces. Es que pareciera que los funcionarios de Panamá, incluyendo los abogados contratados para tal fin, parecían más bien abogados de la minera. Y aquí ha quedado en evidencia la gravedad de lo que se intentó pactar. Ahí está la evidencia, claramente demostrada. Se ha demostrado en la ley atacada respecto al uso del agua que impacta en el derecho a la vida de la presente y futuras generaciones. Y que no pusieron las reglamentaciones, el tecnicismo adecuado para poder haber regulado eso. Tampoco se evidencia en toda la extensión del contrato ley, lo dicen los magistrados también, la inclusión de la normativa que obliga a la empresa a establecer esas medidas de prevención de daño ambiental, limitándose a medidas de mitigación. Sí, dentro del contrato no había eso. Hablaba nada más de las medidas de mitigación y no a establecer esas medidas que deben ser duras, muy, muy delicadas y que tratan de la prevención en el daño ambiental. Y te voy a decir que ese fallo fue nada más, fue como cuando tu mamá te agarraba y te regañaba cuando tú estabas chiquito, porque la Corte también censuró al Ejecutivo y al Legislativo, a los dos llevaron por suscribir un contrato omitiendo la debida gestión y diligencia requerida por la normativa doméstica y la de nivel internacional. O sea, en ambas partes fallaron, sentando un precedente ante lo que podría ser posteriormente el interés de nuestro país al defendernos en estrados internacionales, un arbitraje. Esta Corporación de Justicia salvó su nombre y su prestigio. Y diría yo que se encargó de enmendar los errores en que incurrieron estos órganos del Estado porque no cumplieron con su rol constitucionalmente encomendado, que es el de salvaguardar los bienes jurídicos económicos del país. No lo hicieron. Y de todo esto sí hubo una gran lección. La separación de poderes sí es posible. Y en esta semana se vive en su máxima expresión. Ese fallo también toca el acuerdo de protección de inversiones con otros países como Canadá, resaltando que la buena fe contractual requiere ser aplicada por ambas partes y debe tenerse en cuenta dos principios. El que pide equidad debe actuar conforme a la equidad. Eso es cierto. Es lo que yo le digo a ustedes. Cuando comenzamos a discutir, no, que si yo agarro y cierro la calle, yo lo hago porque el gobierno tiene la culpa porque obró ilegalmente, pero es que tú también estás cometiendo una ilegalidad. Entonces, si tú pides equidad, debes actuar conforme a esa equidad. Eso es un principio elemental de la norma democrática y que entra ya en el plano jurídico. Y el que se presenta en equidad debe presentarse con las manos limpias. Eso también está dentro del libelo gramatical de este fallo. Y el Pleno reconoce también que Minera Panamá puede promover procesos arbitrales con el propósito de que se le conceda. Mire lo que dice la Corte aquí. Una compensación legítima por parte del Estado, que al final somos nosotros, sobre la base que la presente decisión sería una expropiación indirecta. Sí, eso es lo que se está haciendo y lo advierte la Corte. Y que la presente sentencia se convierte en un trato injusto que le produce un despojo indebido de su inversión, pero el Pleno considera que su decisión de inconstitucionalidad debe interpretarse como que no existe concesión. Y me imagino que en tal sentido ellos se refieren a que este contrato ley es similar en la gran mayoría de sus partes al contrato que ya había sido declarado inconstitucional en el 2017
y que Juan Carlos Varela decidió hacerse el de la vista gorda y le dijo a la mina, sigan, que aquí el que mando soy yo, digo yo. Tanto es que inauguró funciones, inauguró la primera molienda, inauguró el primer embarque de cobre y la empresa entró en desacato, que también es algo que tienen en su contra, porque ellos estaban en desacato. Ellos estaban en desacato. Este proceso, porque ahora viene un proceso de cierre, y el proceso de cierre de la mina no es de 3 meses, puede durar años, para que ustedes lo sepan. Y sí tiene consecuencias ambientales, laborales, sociales, que son muy delicadas, las económicas y las legales. Y nosotros vamos a tener que enfrentar eso aún cuando se vaya este gobierno. Esto acaba de comenzar. O sea, ustedes no estén pensando que ya con ese fallo, caput, todo se resolvió, porque eso no es así. Por el contrario, mis queridos amigos. La bola pica y se extiende, porque a mí me parece que esta va a ser una serie de muchos episodios, porque dentro de este libelo histórico, este fallo, hay conductas que están tipificadas dentro del Código Penal de nuestro país y que podría implicar a funcionarios de instrucción que participaron de este, y lo califico así, holocausto jurídico. Lo que nos está diciendo y la lección que esto nos deja es que si seguimos eligiendo a gente que no es capaz de entender cuál es el puesto para el que ellos fueron asignados, vamos a seguir teniendo este mismo circo que nos está y nos ha llevado a donde estamos hoy, en donde se ha puesto en juego nuestra seguridad económica al atentar contra nuestra seguridad jurídica, y ha puesto a Panamá como el hazme reír de gran parte del mundo, y aquí todo el mundo va a decir, yo no podía hacer negocio en Panamá, porque allá hay funcionarios que no saben hacer su trabajo. 25 artículos de la Constitución violados y pactos internacionales. Allí incluso puedo decir y podría demostrarse que hubo alevosía y mala fe. Un abogado de meridiana calidad no puede haber precisado en un contrato tantas violaciones y conceptos contradictorios, salvo que sea un chambón o sea un verdadero maleante. Entonces, por supuesto que se acomoda el criterio de la posible participación cometiendo delitos de funcionarios. Ahí está presentado. Ahí está presentado. Y por eso le digo que al vivir en un Estado de Derecho, lo que nosotros no podemos hacer, mis queridos amigos, es proceder bajo el manto de la ilegalidad, porque no funciona así. No funciona así, no podemos permitirlo. Y le decía más temprano a cada uno de ustedes algo que no deja de ser real. Y siempre hago hincapié en esto, mis queridos amigos. Precisamente esa manera parsimoniosa de ser de nosotros los ciudadanos es lo que le da favor a los criminales, a los de cuello blanco y a los de cuello negro o de cuello morado. Comencemos a votar bien. Eso también es responsabilidad dentro de la democracia. Cuando cada 5 años nosotros renovamos o contratamos gente que va a manejar nuestros recursos y nuestros dineros, porque esos dineros son de todos nosotros. Los pagamos en impuestos. Todos pagamos algo para poder tener esta gran casa que se llama Panamá. El próximo gobierno, como lo he dicho, tiene que recomponer toda esta situación, presentar un criterio claro de qué vamos a hacer con esa gente que ahora va a quedar al aire en estas comunidades que sí vieron mejora. Usted tiene que ver el municipio de Omar Torrijos. Es un edificio que está mejor que el nuestro acá en Colón, gracias a Policani. Producto de todo lo que se comenzó a inyectar. Esa gente vio cambios. Pero lo que pasa es que tuvimos un gobierno que no hacía lo correcto, y por no hacer lo correcto, hoy estamos viviendo en lo incorrecto. La ley es la ley, dura, pero es la ley.
y hay que hacerla cumplir en estricto derecho. No por lo que piense el fiscal, no por lo que piense el juez, sino por lo que está normado. Eso le da legitimidad, punto. Amigos, vamos a pequeños cambios para regresar con más en breves momentos aquí. Esta es la gente que hace noticia. El día que sea. A la hora que sea. La gente de Impacto Noticioso. No hay excusa para no informarse bien y primero. Porque donde está la noticia, no hay nadie más.